la mala suerte no es verdad. Caída libre. Años después de realizar una serie de especiales en su programa La Púa de Colección, Carlos Dopico decidió condensar todo ese trabajo en un libro. Recientemente vio la luz Hoy como ayer, apuntes de colección, anécdotas de la música uruguaya 1968-2004. Este melómano nos propone un viaje emotivo por las canciones y los artistas que son parte de la historia de los uruguayos en un libro de 640 páginas. ¿Cuál fue el periodo de tiempo elegido? ¿Cómo explica algunas ausencias? ¿Cómo fue volver a procesar material que ya había visto y formular una nueva historia? Lo conversamos con Carlos Dopico, autor de Hoy como ayer, apuntes de colección, anécdotas de la música uruguaya 1968-2004. Carlos Dopico, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Francisco, Roxana, un placer. Muchísimas gracias por el contacto. El gusto es nuestro que nos acompañes esta mañana. Carlos, al comienzo del reportaje, ¿cómo te definirías? Porque podemos usar varias definiciones o varias palabras para definirte. Periodista, realizador, compositor, músico, actor o artista. ¿Cuál elegís vos? ¿Con qué sombrero elegís comenzar el reportaje? Bueno, quizá como en este contexto quizás soy más periodista que artista escénico, por ejemplo, o quizás más periodista y músico, pero es algo que me cuesta habitualmente, sobre todo cuando tenés que condensar en una mini reseña o una biografía que sos, ¿no? Porque creo que a esta altura, ya como promediando realmente la mitad de la vida, creo que soy múltiple, creo que he decidido como recorrer distintos caminos. Así que bueno, pero acá, en este contexto soy periodista. Sí. Ahí va. Carlos, contanos, como decíamos en la introducción al reportaje, el libro condensa un trabajo de mucho tiempo, de mucho cuidado, como fue La Púa de Colección. Volvamos atrás en el tiempo y contanos acerca de ese producto justamente que realizaste. Bueno, yo desde el año 2006 fue que empecé a realizar la Púa en Canal 12, ¿no? Básicamente instancias del propio gerente de programación del canal, porque yo, si recuerdan, hacía una columna bien breve en Planta Baja, que era un programa antecesor a La Púa, o sea, nada que ver, ¿no? En estructura, era un programa nocturno, un programa de cierre de programación, que estaba muy sujeto a lo que era la programación de aquel momento, ¿no? Muy sujeto a las coordenadas que marcaba Marcelo Tinelli en la pantalla del 12. Claro. Entonces yo en la segunda temporada, y justamente a partir del condicionamiento que generaba el programa de Marcelo Tinelli, que en muchas ocasiones obligaba incluso a levantar parte de la programación, y mi columna era un gran fusible para ello. Entonces en un momento yo ya no quería ser parte de eso de vuelta. Para mí era una experiencia al mismo tiempo muy buena y frustrante, ¿no? Porque eso de levantar material, la verdad que no me generaba mucha satisfacción. Y nada, al siguiente año me convocaron para trabajar en La Púa, y de La Púa, que fue más bien un programa de escenario, de recorrida, de agenda, en el cual sí teníamos mucha ambición de desplegar un montón de información sobre bandas, distintos festivales, tuvimos la oportunidad también de viajar. Yo sentía como que a mí me latía más poder generar un proyecto documental. Y bueno, de La Púa devino La Púa de Colección, que fue un ciclo, como un upgrade, que logramos poner al aire en 2010-2011. Pero ¿qué pasa? La Púa ya había mutado de horario, había comenzado como un programa a las 2 de la tarde los sábados, y ya en este último tramo estaba los viernes, después de Tinelli, después de Telemundo tercera edición. Lo que era bastante tarde, ¿no? Sí, el condicionante que me molestaba en Planta Baja me doble molestaba en La Púa de Colección, y parecía como un chiste casi, porque claro, nunca se sabía bien a qué hora empezaba, era después de, y generalmente terminó emitiéndose después de la 1 de la mañana, 1:30, y en algunos casos hasta las 2 de la mañana. Pero bueno, todo aquel contenido para mí era más que significativo, y lo que me generaba como mucha inquietud, pasado el tiempo, ¿no? Pasado los años, era yo quedarme con aquel material, porque si bien existía la internet ya en aquel momento, no están atrás en el tiempo, estamos hablando del 2010,
Lo que no había mucha posibilidad era de que alguien capturara el programa y lo subiera a redes sociales o que lo pusiera disponible en YouTube. Algunos casos excepcionales hay, mayormente en mala calidad y qué sé yo, pero algunos rescates, algunos sobrevivientes hay en YouTube, pero son muy pocos. Entonces la gran mayoría de ese material yo lo tenía transcripto, por supuesto guionado también, porque una de las cosas que hacía en aquel momento para optimizar los tiempos de la televisión, que son muy cortos, no solamente en la puesta al aire, sino en la realización, era llevarme todos los brutos a mi casa y transcribir las entrevistas. Entonces yo llegaba con un guión casi como una partitura para dársela al editor y que hiciera el primer corte. El corte grueso lo hacía prácticamente con un guión que yo dejaba todo digitado, ¿no? O sea, de tal timecode a tal otro va lo que dice tal, y lo que dice tal es esto que transcribo, y ahí sube la música hasta el volumen tal, y ahí empieza no sé quién. Todo eso estaba muy digerido en guiones. Después sí, yo me sentaba como para hacer la edición más fina, ¿no? Porque también el programa tenía aquella ambición de poder recrear los arreglos instrumentales que se habían puesto en práctica en el registro original. Entonces de repente una banda 30 años después los convocaba para retocar aquellas canciones, ¿no? Y era muy complejo, y sobre todo era muy complejo después ponerlo en sincro con el audio original, ¿no? O sea, el guitarrista, el baterista, cada uno de los músicos que recreaba. Siente el ruido de la calle. ¿Y cuántos especiales de eso fueron, Carlos? Mirá, de la puesta al aire de la Púa de Colección, porque tuvimos algunos ensayos previos de otras cosas, pero de la Púa de Colección fueron 25 álbumes. El primer ciclo ocupó unos 12 y el segundo unos 13 especiales. Y bueno, sobre esos 25 discos es que yo me propuse me autoimpuse una cierta fidelidad, ¿no? De quedarme con ese material, de quedarme con aquellos entrevistados, de no ir a buscar de vuelta una década después aquellos que me habían dicho que no en algún momento, por las razones que fueran, sino, bueno, abocarme y rendirle fidelidad a aquel material. Pero claro, el libro no se agota en eso, sino sería como una reiteración. Primero que el libro no reitera la dinámica que tenía el programa, que era abordar un álbum por capítulo. El libro es una propuesta algo más desordenada, para mí es quizá más atractiva, primero porque me fue más desafiante, ¿no? Tejerlo de esa forma, con líneas transversales totalmente nuevas, porque eso genera una perspectiva que el programa no tenía. El programa se encapsulaba en la propia perspectiva del álbum, pero lo que posibilita el libro es ir de un trabajo a otro, de un disco a otro, y eso sí genera la perspectiva, no solamente de género, sino también de generaciones, ¿no? Claro. De décadas distintas. Lo que plantea el libro, el comienzo, Carlos, es una forma muy particular de encarar ese trabajo documental, porque vos señalás que las entrevistas se plantearon de forma independiente para buscar desde las individualidades el recuerdo colectivo. O sea, no estaban todos en el mismo set a la hora de crear juntos ese recuerdo, sino de cada uno individualmente contaba las anécdotas y era tu tarea la de generar justamente el recuerdo colectivo. Sí, bueno, es interesante tu rescate, sí, porque ese era el encuadre que me había planteado para la realización en el canal, y generaba mucho más trabajo, por supuesto, porque no es lo mismo convocar una banda y hacerles una nota todas juntas, sino ir teniendo encuentros particulares con cada uno de los músicos. Lo que creo firmemente es que si bien se puede como evocar el recuerdo en una charla colectiva, es mucho más fiel tratar como de generarlo, de cosecharlo a partir de los encuentros individuales, porque si no uno generalmente como se impone sobre el otro, y terminan sí haciendo el recuerdo en general, pero hay uno o varios que generalmente hablan mucho menos y que no se esfuerzan por ir a encontrar aquel recuerdo, ¿no? Entonces lo que me parecía como de estas instancias individuales era eso, era mano a mano, y el entrevistado tenía que ir tras su propio recuerdo, y en muchos casos son contradictorios, en muchos casos no hay como una sincronía en cuanto a lo que logran rememorar, porque las miradas son bien disímiles, ¿no? Cada uno tiene una mirada subjetiva, y eso generaba también un montón de instantes de riqueza, ¿no?
no digo la confrontación, sino como, mirá, yo recuerdo esto, pero yo recuerdo lo contrario. Claro. Carlos, el libro recoge un montón de anécdotas de distintas bandas. ¿Cuál fue en particular esa anécdota que a vos te marcó más a la hora de editar el libro? Mirá, me han hecho la pregunta y me cuesta un montón. El libro reúne 640 páginas. Originalmente era un libro como escrito, verdaderamente como para unas 1100. Para lograr una edición un poco más liviana, hubo un sacrificio artístico bastante grande. Entonces ahí también quedaron un montón de historias, de anécdotas por el camino. Son tantas que me cuesta como seleccionar y creo que sería muy injusto con alguna de ellas, pero para ser claro, hay anécdotas de álbumes, por ejemplo, que fueron álbumes totalmente amateurs, álbumes de total arrojo y no sé ya ni cómo definirlo, ¿no? Pero el disco, por ejemplo, de los Astro Boy, que es una de las bandas más curiosas que participan dentro de esta selección, fue aquel 5 Estrellas, un álbum de principio de los 2000. Sí. Y es un álbum que se graba con muy poco dinero, con un máximo de $600. Y se van a grabar a un estudio en Colonia, un estudio que respetaba de alguna manera las condiciones de grabación de una banda en los 60, 70, verdaderamente con todo un instrumental de aquel entonces. Pero la banda no tenía ni idea de cómo llevar a cabo aquello en esa complejidad a la que asumían hacerlo. Ellos sabían cómo sus bandas de referencia grababan, pero no tenían mucha más idea. Y tampoco fueron acompañados por un productor artístico. Entonces grabaron como pudieron y el resultado fue prácticamente desastroso. Ahí hay una anécdota en sí misma. Y después me voy a una anécdota de Jaime Ross grabando el 73, que es un álbum que se mezcla en 3 oportunidades diferentes, con ingenieros especializados, con distintos ingenieros, ¿no? Porque no solamente está Luis Restucia de aquí en Uruguay, que había sido el sucesor del ingeniero con el que Jaime venía trabajando en aquel momento, sino que se van a grabar a mezclar a Buenos Aires, con la leyenda de Carlos Piri, nada menos, que fue el ingeniero que trabajó no solamente en las grabaciones de Discodromo, sino el que generó todo un montón de rescates, ¿no? El que rescató las grabaciones perdidas del Quinto, conformando aquel Circa 1968, sino el que rescata las grabaciones de Eduardo Mateo cuando viaja a Buenos Aires a los estudios Guión para grabar el Mateo Solo Bien Celame. Bueno, con él también mezclaron en Buenos Aires, volvieron a remezclar cuando llegaron a Montevideo porque Jaime no terminaba de convencerse del resultado de aquel trabajo, vino a Montevideo y lo volvió a mezclar. Entonces ahí viste que se confrontan un montón de experiencias, ¿no? Por un lado, una banda amateur que graba sus primeras canciones en condiciones de ambición, pero no tan privilegiadas, porque no tenían asesoría y porque también aquel instrumental ya no estaba en las condiciones en las que había estado en los 60, y por otro lado un músico consagrado como Jaime, que grababa un álbum, en este caso yo me concentro en el 7 y 3 de Jaime Ross, que es un álbum muy curioso porque no es el álbum que alguien seleccionaría de la discografía de Jaime. Primero porque no es el más exitoso en absoluto. Segundo porque es el álbum que sucede a su mayor éxito, ¿no? O sea, claro, el álbum que Jaime graba después de grabar Brindis por Pierrot, que fue el álbum de mayor venta de Jaime, el que logró concitar toda la atención y aplausos. Bueno, este es 7 y 3, este es un álbum grabado después, con una banda que no incluye una sola murga, en la cual él convoca a Nasser y Faragó para acompañarlo, en el cual es el propio Jaime Rosa el que toca la batería, porque es una batería programada que él le indica a Nasser y Faragó, que eran quienes operaban verdaderamente la máquina en la mayor parte de la grabación, que era lo que quería que él tocar, ¿no? Entonces es un disco que reviste un montón de curiosidades, pero estaba muy lejos de ser el disco que uno seleccionaría directamente de Jaime Ross, ¿no? En eso se repite un poco también. Yo selecciono un disco de Darnoyan, que no es el disco que condensa la mayor cantidad de composiciones de Eduardo Darnoyan. Es un disco que trasciende por un montón de otras características, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención porque fue un disco que él graba en un contexto familiar muy complejo, ¿no? Con el fallecimiento de su madre, después de su padre, con varias internaciones, una complejidad muy grande, y que reúne, sí, por supuesto, algunos de los destellos más claros de él como intérprete, también algunos como compositor, pero mayormente como intérprete. El instrumento es una canción que él graba y incluye en el Sansueña
y de alguna manera también son discos que a mí me impactaron mucho cuando tuve la oportunidad de escucharlos en su momento, ¿no? La mayoría de estos son álbumes que a mí me acompañaron a lo largo de mi desarrollo musical y profesional. Claro. Podemos discutir horas, días, quizá, sobre si son estos los álbumes que tienen que ir en una selección. Yo creo que, y lo digo en el libro, que una vez que yo descubro, que despliego un montón de particularidades, no hay mucha duda de que estos tenían que estar. Que pueden haber otros, sin duda. Yo también tuve mis propias discusiones y después las tuvimos también con el equipo de producción. Pero estos son álbumes muy ricos, con historias muy particulares. Yo siempre traté de escapar por un concepto personal de la lógica del hit, porque el hit mayormente es como oportuno, es el contexto, es el momento, es el anabólico que le mete a la industria para que ese hit llegue a destino, pero hay un montón de otras canciones que no fueron originalmente pensadas como un corto, como un simple, como un hit, pero que terminaron siéndolo de alguna manera. Entonces prefiero ir a la obra, prefiero ir al concepto, prefiero ir a todas las historias que se tejen por debajo de eso, que a la historia del hit en sí mismo. Hay un capítulo, por supuesto, que despliega canciones que fueron muy famosas, pero no voy al hit en particular de antemano. Y hace un rato hablabas del sacrificio, de reducir ese trabajo de 1000 y pico de páginas en las 640 que tenemos aquí en el libro. Pero hay otro sacrificio que hiciste antes, Carlos, a la hora de preparar este trabajo, que fue ir por aquellas personas que te dijeron que no. Por ejemplo, Rada. Por ejemplo, sí. Hugo y Osvaldo Fattoruso. Contanos, sí, yendo hacia atrás, ¿cómo fue ese proceso de que vos, decidiste en una línea de tiempo, quiero tocar estos discos sobre esta gente, y que haya tótems, valga el término en este caso de la música uruguaya, como es Rada, que elijan no estar? Sí, es muy curioso. Bueno, y ahí fue lo que de alguna manera me autoimpuse, lo que les contaba más temprano, de respetar un poco la fidelidad con la que algunos músicos se pronunciaron en aquel momento, ¿no? Claro que para mí hacer un libro de música uruguaya que no incluya a Rada era muy curioso, ¿no? Pero sí, en aquel momento Rubén no quería saber nada de retrospectivas, estaba muy focalizado con su música en la actualidad de aquella década, y más allá de mi insistencia a través de intermediarios también que podían seducirlo y qué sé yo, Rubén no quería saber nada. Yo creo que su visión hoy en día ha cambiado, ¿no? Y que estaría dispuesto a recrear un trabajo tanto de su carrera en solitario como de las bandas de las que él participaba, ¿no? También era muy difícil hablar del quinto y no incluir a Rada, ¿no? Ya no teniendo al propio Eduardo Mateo. Pero bueno, terminé por aceptarlo, terminé por rendirle también culto a esta decisión. Mirá, ahora me pasa un caso muy particular. Carlos Piris es un ingeniero de sonido del cual les contaba más temprano. Carlos Piris participa dentro de las primeras declaraciones que él da en Razones Locas. Razones Locas es un enorme trabajo literario de investigación que hace Guillermo Alencar Pinto, musicólogo y periodista también, sobre la obra de Eduardo Mateo. Él participa en aquel trabajo que en primera instancia Guillermo publica en el 96, y que cuando yo leo mientras estudiaba comunicación en aquella época me partió la cabeza. Yo dije, yo quiero ir por este lado, me súper interesa poder reconstituir el trabajo, la obra de distintos autores uruguayos. Pero cuando lo fui a buscar para este ciclo a Carlos Piris, él ya no quería saber nada tampoco, y me lo dijo muy claro. Tengo un mail de él guardado donde no quería repetir experiencias del pasado, ¿no? Él sentía como que había perdido el tiempo en algunas cosas. Obviamente que la historia no coincide con ello, ¿no? Yo creo que Carlos Piris no solamente fue muy importante, sino que la historia lo recuerda continuamente y lo celebra, ¿no? Porque sin su participación definitivamente no contaríamos hoy con el registro de un montón de músicos fundamentales, ¿no? O sea, solo con mencionar a Eduardo Mateo y con la obra del quinto, ya el trabajo de Piris, claro, ha sido enorme, pero él ha participado de otro montón. Bueno, Piris en aquel momento no quiso participar, y hace muy poquito me alegró enormemente que Javier Alfonso, periodista del semanario Búsqueda, pudo convencerlo, o sea, porque el parecer de los individuos es cambiante, somos muy dinámicos,
Y a medida que envejecemos, sobre todo la mirada de nuestro propio trabajo es totalmente distinta de lo que fue en algún momento. Lo será de todos estos que menciono, y lo será también posiblemente de mí. Con el paso del tiempo reconstituiríamos la obra que hemos hecho, ¿no? Que hemos ido dejando. Seguramente le tocaríamos cosas. Es como cuando hablan expertos, autores o realizadores, que dicen que muchas veces las obras se abandonan, ¿no? Porque uno las tocaría, las retocaría durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, el parecer de Carlos Piris ahora cambió, ¿viste? Pasó una década y él ya vuelve a hablar de aquel trabajo, ya no le parece una pérdida de tiempo todo aquello. Pero yo me aboqué a respetar lo que había sido el parecer de aquellos músicos en aquel momento, porque me parecía también injusto contraponer la posición actual con la posición de muchos músicos de una década atrás. Entonces me prometí fidelidad, fui muy estricto en eso, no incorporé nuevas grabaciones y charlas, sino que intenté desplegar todo aquel insumo, que era muchísimo, ¿no? O sea, ustedes calculen que el libro condensa más de 150 entrevistas, era un promedio de media hora más o menos cada encuentro, o sea que estamos hablando de 70 horas de grabaciones con lo más rico de la música uruguaya, o sea, ya era un montón. Yendo un weekend a lo de Damián, tenía urgencia de hablar con el man, caminé porque pinche mi... Carlos, recién hace un momento hablabas de bandas de referencia. En ese sentido, ¿cómo estás viendo la música uruguaya hoy en la actualidad? Y la pregunta es, ¿existen hoy bandas de referencia? Porque escuchando el cuarteto también uno puede recordar las épocas de Pilsen Rock, donde se destacaron un montón de bandas como La Trampa, No Te Va a Gustar, Hereford, bandas que ahora quizás algunas inclusive ya no están. ¿Cómo ves la actualidad de la música uruguaya y qué pasó con esas bandas de referencia? Bueno, increíblemente, y eso también tiene que ver con lo que alimentamos de los distintos espacios de cobertura, ¿no? Musical, de alguna manera seguimos como alimentando la misma escena que ya tiene muchos años, ¿no? Seguramente fue también algo que yo mismo también provoqué con mi espacio, ¿no? Pero soy muy consciente de que si no alimentamos la nueva escena, dentro de 10 años vamos a seguir hablando de aquellas bandas de referencia. Hay como una percepción curiosa que generamos los propios comunicadores, ¿no? Es muy importante alimentar la escena de hoy para que mañana tengamos de qué hablar también. Yo creo que me dediqué a hacerlo durante mucho tiempo en el espacio musical que tenía en la Cuba directamente, o hoy Francisco señalaba Mundo Cañón. Hace muchos años que intento como hacer ambas cosas, ¿no? Por un lado, generar historia, ¿no? O sea, tratar de escribir o tratar de condensar un poco el trabajo de muchas bandas y autores y autoras a lo largo del tiempo, pero también alimentar, también darle de comer a esa escena que es más incipiente, que no tiene la experiencia ni la discografía del resto de las bandas, pero que la única manera de que lo tenga es que los medios le prestemos atención, ¿no? Que aquellos comunicadores que estamos en los distintos espacios, de alguna forma les demos de comer también, porque si no la escena se reduce a lo mismo que ya existía, ¿no? Cuando me preguntan sobre bandas nuevas, yo conozco un montón de proyectos incipientes, pero es verdad que yo no le dedico el tiempo ni el esfuerzo físico que le metía en aquella época. Primero porque ha cambiado un poco mi condición también, ¿no? Yo en aquellos años no era padre, ni tenía responsabilidades que hoy tengo, pero intento muchas veces no perder el contacto con los escenarios, no perder el contacto con las bandas, no perder el contacto con sus propios registros, ¿no? Yo hace un tiempo ya que trabajo como periodista de lo que es la revista Dossier. También más recientemente, acá en El Tiempo, empecé a escribir en Latido Beat, ese espacio cultural de Montevideo Portal, básicamente autoimponiéndome una proximidad, una cercanía con la escena musical. ¿Por qué? Porque si me dejo llevar por mis gustos personales o por el acervo musical que ya he incorporado con el tiempo, seguramente no voy a buscar proyectos nuevos que me deslumbren, como que es tanta la información ya que uno se queda con lo que ya conoce, con sus espacios de confort, con la música que lo regocija, con aquella que lo calma, con aquella que lo estimula, pero
se sigue produciendo. Por suerte Uruguay es una cantera inagotable, no solamente de música, de artistas en general. Somos muy poquitos y a pesar de no tener tanto incentivo formativo, ¿no?, educativo, sí tenemos esa cosa de expresiva todavía en Uruguay, quizá porque en muchos casos somos generaciones post dictadura y eso genera, la retracción genera un estímulo casi que como respuesta, ¿no? Entonces hay una necesidad de expresar, de contar, de decir, de mostrar, y eso creo que no se ha cortado, solamente que no le estamos prestando la atención que merecen. Hay muchos artistas, hay escenas en paralelo, ¿no? La otra vez me decían, pero ¿qué opinás vos que se han perdido los festivales? No se han perdido. Hay festivales ahora de un montón de artistas consagrados, sino tanto en Canelones. Lo hubo hace un par de semanas acá en Montevideo, congregando 70.000 personas en una fecha, 50 en otra. O sea, no existe el Pilsen Rock porque hubo marcas que ya dejaron de invertir, porque le sacaron el rédito en su momento y después era tanto el riesgo que claro, no les compensaba quizá la inversión, pero la escena sigue estando ahí, sigue estando latente. Claro. Y de hecho le acaba de pasar una pandemia por encima y la escena y los materiales siguen surgiendo, ¿viste? En el medio de la pandemia me habían propuesto de la cooperativa artística escribir una columna para esa publicación virtual que es Corchea, y básicamente lo que yo intentaba expresar era justamente eso. O sea, en una pandemia, en un contexto tan crítico como el que vivimos, mayormente pierde la industria. Claro que se resiente todo el sector y se resquebraja, pero el artista, el compositor, el creador, solamente genera insumos nuevos para seguir creando, porque no lo va a exterminar una pandemia. Por el contrario, solamente le va a generar un estímulo contrario de resistencia para todo eso que acaba de vivir. Tiene muchas cosas que contar, ¿no? Es como cuando se fractura una relación, es inmediato prácticamente el fenómeno de la composición, no hay manera de ocultarlo eso. Carlos, entonces en este contexto, ¿no?, donde tú decís que todavía material hay, que hay muchas bandas incipientes, pero que lo que pasa es que no se le pone el foco, cabe la pregunta de si entonces lo que está faltando es como más periodismo o más periodismo dedicado a la cultura o estos espacios que había antes, donde ahora parecen no estar o no tener lugar. Sin duda, Roxana, mirá, estoy totalmente convencido. Si observás dentro del espacio que yo ocupaba en aquel momento, ¿no?, ya no hay programas musicales en televisión. Prácticamente incluso que se han extinguido aquellos que se ocupaban de la música tropical o géneros un poco más populares. No ha perdurado el espacio de todos aquellos que hacíamos o hacían referencia a la escena musical. Se han ido perdiendo no solamente los espacios radiales, se han ido perdiendo las radios en sí que se dedicaban a eso, ¿no? Yo vengo de ahí, pero vengo de XFM, por ejemplo, ¿no? O sea, El Dorado y XFM fueron radios muy dedicadas a la escena musical, no solamente internacional, con un fuerte hincapié en la escena local. O sea, el desfile de músicos por aquella emisora me acuerdo que era permanente, continuo. Casi que no hay emisoras como en esa lógica hoy en día. Pero no es una observación que pase hoy. Mira, cuando bordé el 7 y 3 de Jaime Ross, que es un disco de 1986, cuando Jaime grababa aquel disco, en simultáneo los traidores estaban grabando disco, mientras Jaime estaba en los estudios de La Batuta. Jaime observa a nivel de las referencias periodísticas de aquella grabación, que ya en aquel momento estaba en extinción la reseña del material. O sea, ya no había quienes hablaran, quienes criticaran de las publicaciones musicales en aquel momento. Estamos hablando de décadas atrás. Claro. No es una observación que hagamos nosotros hoy en día en el 2022, o casi que pisando el 2023. O sea, ya en aquel momento empezaba una extinción, y en aquel momento todavía había muchas publicaciones, había muchos musicólogos, había muchas páginas dedicadas. O sea que hoy estamos prácticamente en uno de los momentos más críticos de la extinción del columnista, del crítico, de la gente cultural en sí, ¿no? O sea, si yo te convoco a una función privada del estreno de una película, vas a ver que son muy poquitos los periodistas críticos de cine que hoy asisten
a una función de avant-premiere, ¿no? Que justamente Claro. eso, para que los periodistas puedan ver una película para reseñar antes de solamente recomendar. Básicamente hoy en día en los distintos espacios hay recomendadores de cosas que ni siquiera vieron, de cosas que la industria estimula para que ese periodista difunda, pero son difusores, con todo lo que eso refiere, ¿no? Alguien que difunde, pero alguien que no procesa, alguien que promueve, pero alguien que no mastica, alguien que solamente está vomitando lo que le dicen que arroje. No quiero ser del todo crítico, nihilista, ¿no? De que esto no tiene salida, pero es una realidad que se vive hoy, Ajá. ¿no? O sea, una columna cultural en un noticiero yo creo que es algo en extinción prácticamente. Ajá. Yo generalmente hice bastante resistencia a solo promover aquel contenido que provenía del propio medio en el cual yo trabajaba, porque también lo hacía conmigo mismo, ¿no? O sea, la gente me dice, pero yo no sabía que vos tenías una banda, ¿por qué nunca hablaste de eso? Y porque mi propio espacio no está hecho para que yo hable de mi propio proyecto. Claro. O sea, siempre hice como mucha resistencia sobre el autobombo. Me niego a hacerlo porque el espacio tenía un compromiso mucho mayor que yo hablar de mí mismo. Sí, por supuesto. Bien. Hoy como ayer, Carlos Dopico, apuntes de conexión, anécdotas de la música uruguaya, 1968-2004. Yo se los recomiendo, yo lo empecé a leer ayer, voy por la mitad, pero sobre todo, si bien todo el libro es interesante, destaco la primera parte, lo que podríamos llamar el primer capítulo, porque hay una conexión de hits y de historias que van desde Please Mr. Postman, después Bocartero, y llega hasta Milonga de pelo largo, para que vean cómo atraviesa géneros y años y artistas y creadores. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a ustedes, muy rica la charla, gracias por el espacio, les mando un enorme abrazo, muchas gracias. Cambia por otra mañana. Sentí Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. Infinito Servicios Ópticos quiere revolucionar tus experiencias visuales. Es por eso que te presentamos nuestra línea exclusiva de lentes multifocales progresivas Mobius. Mobius es visión digital, progresión inteligente, una lente hecha a medida para cada usuario. Nos vemos en nuestras 9 casas. Infinito Servicios Ópticos, viví tu experiencia Mobius. En Sunset Centro Estético tenemos todo para cuidar tu cabello. Color, claritos, balayage, mechas, cortes de dama y hombre, manos, pies, depilación y peinados. Y ahora, tratamiento Metal Detox de L'Oreal y Hair Repair de Framesi. Te esperamos en nuestras 2 sucursales en Malvin y Tres Cruces. Encontranos online en sunset.uy. Sunset Centro Estético. Vení a Sunset. ¿Qué tienen en común?